de transformación digital. Muchas gracias a todos los organizadores, a Ias Portillo, Jesús Gil y Marco Tulio, que han sacado su tiempo, esfuerzo para hacer posible este evento, para que todos tengamos, entre esta situación del COVID, tengamos también oportunidad de seguir asistiendo a estas charlas que son tan importantes para todos. Un agradecimiento también a nuestros patrocinadores. Entre ellos tenemos Aprendiendo Azure, Comunidad Xamarin, Soluciones Tecnológicas, Cognitiva, Solcom, Ias Portillo en su canal, Data Prolatam, Primus Data también. Pues, unos agradecimientos especiales también a las diferentes universidades que nos están apoyando, como la Gerardo Barrios de El Salvador, también a la Matías Delgado, también de El Salvador, y Univo, Universidad de Oriente, también de El Salvador. Por supuesto, Microsoft, que es uno de nuestros grandes promotores en todo esto, y Conexión. Ok, continuamos. Hola, muy buenos días. Tulio, ¿cómo estás? Aquí, ¿Cómo estás, perdón, Cero estaba estrés. haciendo presentación de un speaker en el otro salón. Te voy a interrumpir para presentarte como se debe, Ricardo. Disculpa. Claro, día ocupado ha sido hoy. Sí, ha sido un día importante. Muy buenos días a todos. Gracias por estarnos acompañando en este sábado de transformación digital. Acá en el track de inteligencia de negocios tenemos el gustazo de tener a Ricardo Estrada de Primus Data acá compartiendo su experiencia en este tema. Yo conozco a Ricardo hace algún tiempo y No diga cuántos, porque tú vas a decir qué edad tengo. no tiene tantos años, tiene pocos y realmente es un profesional que destaca por el empeño que tienen en tanto en sus presentaciones, no solo por la calidad de contenido, sino por lo ameno que hace la presentación. Hoy nos está acompañando con el tema Data Discovery con R y Power BI, un tema bastante interesante. Power BI pues tiene mucho poder en visualización, en integración de datos, pero a todos nos llama la atención esas cajitas que dicen un script de R, un script de Python o cómo irlo integrando con otras herramientas. ¿Quién mejor que Ricardo para podernos presentar esto? Entonces, Ricardo, nuevamente, perdón por haber llegado tarde a la introducción. Te agradecemos el tiempo que le dedicas a esta presentación y a preparar el material que nos estás entregando. Entonces, el tiempo es todo tuyo. Bienvenidos a la charla de Ricardo. Feliz. Ok, entonces ahora sí, vamos a compartir. Ok, ahí está. Estábamos en los agradecimientos a las diferentes entidades. Pues bien, ahora sí, para ir un poquitico a lo que habló Marcos. Perdón. Regálame. Listo, perdón. Hoy es el Día del Padre por aquí, entonces ha estado sonando y la cámara es el teléfono. Bueno, trabajo para Primus Data, soy MVP desde el 2017, pues ya como les comentó Marcos, soy speaker de diferentes SQL Saturdays, casi siempre todo lo que es Centroamérica, he viajado de México hasta Panamá y también he tenido la oportunidad de participar en SQL Saturdays en Summits de España. Por ahí les dejo mis contactos. Se habla SQL@Outlook. Ahí pueden hacerme cualquier tipo de pregunta con respecto a todo lo que sea SQL Server, todo lo que tenga que ver relacionado con ello. Y si no, el correo de la empresa, donde también me pueden localizar con mucho gusto. Estamos para servirles.
Algunas de las redes sociales, es muy facilito, todo lo pueden buscar como Se Habla SQL, ya sea en Facebook, GitHub, YouTube, WordPress y Outlook, como ya les había comentado anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es Data Discovery con R y Power BI? ¿Qué es? ¿Por qué es importante? Esos son nuestra agenda, son 3 temas muy puntuales, muy simples, pero de gran valor para los diferentes proyectos que ustedes quieran construir siempre en el aspecto de inteligencia de negocios o consumo de datos a gran escala. Bueno, bien, ¿qué es el Data Discovery? Para empezar, Data Discovery no es una herramienta que ustedes digan voy a descargar la herramienta y vamos a hacer descubrimiento de los datos. En realidad es una serie de patrones de investigación que van a lograr descubrir. Pueden ser patrones o antipatrones, no importa cuál de los dos. Todo va a depender de qué es lo que ustedes estén buscando dentro de la información. Esto va a servir porque cuando quieren hacer modelos, ustedes pueden determinar si el rumbo que están tomando con los datos en una primera instancia es el correcto. Muchas veces sucede que cuando empezamos a construir modelos dentro de Power BI, empezamos a construir lo que el usuario nos solicita de un principio. Entonces decimos, si el usuario nos dice, no, que es que yo quiero saber las ventas, quiero saber cuánto vendí ayer, cuánto vendían hace un mes y compararlo. Pues sí, eso es lo típico que se logra en un principio, pero muchas veces perdemos de la vista que hay patrones de comportamiento. Por ejemplo, recuerdo en una empresa hace algunos años que se dedica a vender sándwiches, ellos tenían una segmentación adicional a lo que es a la dimensión de tiempo. Normalmente la dividimos en años, meses, semanas y pare de contar. Sin embargo, dentro de ese proyecto que habíamos hecho, habíamos encontrado un patrón que ellos podían hacer una segmentación todavía un poco más exquisita, que era dividir la semana en 2 partes. Entonces, con esa división que se hizo, se logró determinar y predecir más o menos el comportamiento del resto de la semana. Ellos tenían un patrón muy interesante que era que de lunes a jueves podían predecir con relativa exactitud cómo iba a estar el fin de semana. Había un patrón que era natural de los datos que decía si las ventas de lunes a jueves tienen este comportamiento, las ventas van a ser buenas o las ventas van a ser malas. Otro de la información que buscamos dentro de la información siempre son los valores irregulares, los valores atípicos. Y esto lo vamos a encontrar con mucha facilidad siempre en la parte de inventarios. Cuando cuando un negocio hace ventas y tiene devoluciones, esos valores se convierten en unos valores atípicos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las diferencias, cuánto ingresó y cuánto salió, vamos a encontrar que hay valores que en ocasiones podrían quedar negativos. ¿Por qué? Porque hubo una salida de un producto, después hubo una devolución y entonces podría quedar, depende cómo manejen las métricas, el negocio podría quedar una venta negativa o podría quedar un inventario negativo si es que hacen ventas de previo tener el inventario físico. Hay también otros valores que buscamos dentro de información cuando son valores cíclicos que se repiten. Por ejemplo, dentro del año, todas las ventas siempre son cíclicas. ¿Por qué? Porque hay eventualidades dentro del negocio. Si hablamos de turismo, que es uno de los negocios que ahorita está ocurriendo o sufriendo mucho por el tema del COVID, usualmente tiene patrones o ciclos muy establecidos y es lo que conocen ellos como temporadas. Las temporadas no es algo que la gente se inventa de un pronto a otro, sino que son factores o ciclos de la información, de las ventas que ellos han logrado ir determinando con el tiempo. Eso se puede encontrar en múltiples negocios, no solamente la parte de turismo, pero es la que la tiene más fuerte. Todo el mundo lo conoce por temporada baja, alta, y ahora viene saliendo el término de extra alta. ¿Ok? Una de las ventajas de utilizar R dentro de los modelos analíticos es que les permite, es muy flexible en la forma en cómo pueden construir gráficos. Se hace de una forma muy rápida, con código muy desechable, que son 4 o 5 líneas para construir un gráfico. Incluso con una sola línea se podrían construir un gráfico bastante elaborado donde les diga cuáles son las tendencias, que lo veremos un poco más adelante. Bien, como todo, el Data Discovery también tiene diferentes etapas. La primera es la preparación de los datos. Cuando hablamos de información de inventarios, hace un momento, los inventarios usualmente no podemos tomarlos
y dispararles un gráfico de buenas a primeras. Bueno, lo primero que vamos a hacer, pero para poder empezar a descubrir patrones o antipatrones. Por ejemplo, ¿cuál sería un patrón natural dentro de un inventario? Pues tener una constante de un cierto inventario que se mueva a través del tiempo de una forma ascendente y descendente. ¿Cuál sería un antipatrón? Un antipatrón sería que tuviéramos un inventario que de un pronto a otro nos quedemos en cero, que por algún tiempo estemos en cero y volvamos a subir. Ese antipatrón es lo que andamos buscando, o cómo rellenar esa información, qué es lo que estamos perdiendo por no tener inventario, cuáles han sido las ventas anteriores. Todo eso es lo que vamos a lograr con la preparación de los datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte de cuánto estoy perdiendo es una información que no existe, que no podemos obtener de los sistemas, hay que construirla, y esa es la parte de la preparación de los datos. La siguiente etapa es visualizar esa información, buscar en los gráficos que expresen una historia, buscar cómo expresar lo que los datos nos están gritando dentro de nuestras bases de datos o conjuntos de informaciones. ¿Ok? Y posterior, la última etapa, que es enseñar el resultado de dicha información. Eso requiere mucho esfuerzo y es un poco más metódico, donde podemos ir expresando y repintando los datos. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ¿cuáles son las características del Data Discovery? Lo primero que tenemos que hacer es entender que es algo rápido que se hace dentro de la información. Creamos gráficos, los vemos, los analizamos, los interpretamos y los devolvemos. Tiene que estar algo muy sencillo de utilizar. Con esto, bueno, no estoy haciendo propaganda, pero la verdad es que Power BI tiene esa facilidad y esa particularidad que les permite crear gráficos en cuestión de segundos, agregar la información, conectarse a una web, conectarse a un Excel, complementar la información que tenemos. Además, siempre tenemos que tener claro qué es lo que andamos buscando. No es que vamos a agarrar todos los datos y dígame qué es lo que hay, porque no va a funcionar así nunca. No va a funcionar en el BI, no va a funcionar en la inteligencia artificial, no va a funcionar en el Big Data, no va a funcionar en ningún lugar. Cuando queremos hacer algún tipo de investigación, tenemos que tener bien claro qué es lo que andamos buscando. Puede ser que en un principio tengamos una idea, no clara, pero sí una idea de qué es lo que andamos buscando. Andamos buscando cuál es el ciclo de ventas, andamos buscando cuál es nuestro modelo de devoluciones, cuáles nuestras fortalezas con respecto a las competencias, cuál es nuestro entorno en el que nos estamos desenvolviendo o qué es lo que está sucediendo dentro del negocio, cuál es mi mejor producto, ya sea porque me deja mucha ganancia o porque sea que tiene una rotación muy alta. ¿Ok? Es flexible desde el punto de vista que podemos cambiar la pregunta. Como les decía, podemos iniciar con un objetivo, pero en el camino podemos ir cambiando los objetivos específicos y moldear nuestra investigación hacia otro destino. Es colaborativo, ya me enredé, es colaborativo porque no necesariamente participa solamente el equipo de desarrollo, no necesariamente participa un departamento, puede participar gran parte de las empresas, diferentes personas que están involucradas, que tengan interés sobre un número. Esto ayuda porque genera o integra mucho conocimiento de las diferentes áreas. Cuando estamos hablando de recursos humanos, podrían integrar desde la parte de producción, como el proyecto que tenemos en DOL, que integra recursos humanos, integra la que es la producción del banano, lo que integra la parte de nóminas, lo que integra la parte contable, y todos colaboran con esa información para ir generando un objetivo más específico, un valor más representativo para el negocio. Bien, ahora, cuando estamos hablando de los análisis, vamos a generalmente vamos a tratar de utilizar dos tipos de análisis diferentes. El primero va a ser uno exploratorio. El exploratorio quiere decir que vamos a empezar a obtener información, que vamos a empezar a integrar los datos de alguna manera, ya sea en Power BI, que vamos a conectarnos desde un Excel, de una base de datos, desde un Oracle, desde lo que ustedes quieran, un MySQL, cualquier tipo de origen de fuente de datos. Ahora, esos hilos de información que estamos obteniendo, es necesario que los integremos de alguna manera en nuestro proyecto, que podamos relacionarlos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos tablas que no se pueden comunicar y la información no nos es lo suficientemente buena para tomar una decisión, para poder, tanto como desarrolladores como usuarios de negocios, para poder empezar
a modelar nuestra información. Es importante que esta información tenga coherencia en cuanto a cómo se relaciona y interactúan entre sí. Eso va a permitir, nuevamente, empezar a generar algunas gráficas que nos digan si el negocio, o si el análisis, o si la investigación está yendo por el camino adecuado. Muchas veces este tipo de graficación va a empezar a decirles, mira, no hay nada que investigar, no hay nada que sea interesante, porque los datos son muy dispares. Cuando ustedes, por ejemplo, estamos queriendo averiguar cuántos son los votantes en San Rafael de Heredia, y tenemos una diferencia abismal entre el género, por decir algo, que tenemos 100.000 habitantes y tenemos de esos 100.000 habitantes solamente 1.000 son mujeres, ¿qué generancia o qué importancia podría darnos esa información con respecto a las promociones que quisiéramos hacer, dependiendo? Si estamos vendiendo productos para mujeres, pues sería muy importante saber cuál es el mercado que podemos abarcar, que serían en ese caso 1.000 votantes. Sí, pero que en la decisión ahí sería muy simple, ¿a qué género quiero yo atacar o qué género quiero traer productos? Eso, pensando en que tenemos una empresa de multiproductos, entonces nos ayudaría en principio a decir, bueno, tenemos que tener más productos orientados hacia los hombres que hacia las mujeres. Eso puede ayudarnos a optimizar un poco el inventario, pero es algo que no es tan relevante muchas veces. Tendencias. Cuando hacemos una exploración podemos empezar a investigar lo que es una tendencia, que estamos vendiendo más un producto, en el caso, por ejemplo, imaginémonos en el caso de una farmacia, que podría ser un ciclo, que estamos vendiendo más productos en una temporada de productos para limpieza, que estamos para la belleza o para dolores o para diarreas o para cualquier tipo de enfermedad, que estamos vendiendo más para la presión, para el azúcar. Eso ayuda a conocer también un poco la población que nos da el mercado, ¿ok? Y los valores atípicos de los cuales ya habíamos hablado. Entonces, el otro análisis que vamos a realizar normalmente cuando estamos haciendo exploración de datos es el análisis explicativo. Ese análisis explicativo nos va a ayudar para entender, es una siguiente fase o una siguiente etapa que nos va a ayudar a entender cuáles son los acontecimientos de lo que estamos estudiando. Y a partir de ahí podemos tomar alguna decisión de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el análisis explicativo hay un análisis que tal vez, o hay un caso que ustedes tal vez hayan escuchado algunos, de la Segunda Guerra Mundial, donde el señor Abraham Wald le encomendaron la tarea de mejorar el rendimiento o la vulnerabilidad que tenían los aviones. Pues este señor era un matemático que se dedicaba a hacer patrones y estadísticas. A él le encomendaron la tarea de saber cómo proteger, o que les diera una recomendación de cómo proteger los aviones en la Segunda Guerra Mundial para poder ser más efectivos y menos vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos querían poder provocar más daño a los aviones contrarios o en los ataques contrarios, pero recibir la menor cantidad de bajas posibles, tanto humanas como materiales. Entonces, ¿qué hizo este señor? Tomó todos los aviones que llegaban, hizo una toma de dónde habían sido los impactos y empezó a analizar dicha información. Empezó a hacer un análisis de esos datos, empezó a explorar. Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos uno de los modelos, que era un bimotor con una torreta en la parte trasera para lo que eran los combates aéreos, y él empezó a marcar cada uno de los puntos donde había recibido un balazo. ¿Eso qué quiere decir? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos aviones son los que regresaron a tierra y que pudieron hacerle la toma o el conteo de balazos, ¿ok? O de impactos. Y después la tarea que tenían que era blindar esos aviones. Con esta información, ¿qué es lo que sucede? O muchas veces, ¿qué es lo que podemos pensar? Podríamos decir que lo que queremos ver es dónde tenemos que proteger, y como en un principio podríamos pensar que la parte que queremos blindar son las alas y la cola, hay que tomar además un valor ahí adicional. El blindaje es sumamente pesado, y en un combate un avión pesado significa un avión lento significa un blanco fácil.
Entonces, la idea de tomar esta información es de optimizar el peso adicional que se le va a cargar a un avión. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues este señor Abraham Wald empezó a analizar y empezó a hacer patrones, a hacer regresiones. ¿Qué fue lo primero que podríamos hacer? Pues empezar a hacer una regresión lineal y decir, aquí en la imagen estamos doblando el avión y estamos viendo en qué partes. Entonces, ahí ya podemos empezar a notar el primer patrón. Pueden notar que las alas son las que tienen el mayor patrón de impacto y la cola también tiene un alto porcentaje de impacto. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta información, este análisis exploratorio nos está diciendo que todos los aviones que regresan tienen gran cantidad de impactos en las alas. ¿Podríamos blindar las alas? Pues sería una opción. Eso produciría menos daños en las alas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la información que tenemos aquí es un análisis que llama un análisis sesgado. Ese análisis o ese sesgo que tenemos es que todo el resto de aviones que no han vuelto son los que sufrieron impactos más relevantes y que no lograron retornar. Dentro de la historia, o dentro de la información que él revela, dice que podría ser que un avión reciba un impacto de bala y no regrese, o que reciba un promedio, o que obtenga un promedio muchísimo más alto de impactos, pero que regrese. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las partes que nosotros deberíamos tender a buscar o tratar de blindar deberían ser 4. El motor principalmente. Bueno, todos los 4 segmentos deberían ser importantes. ¿Por qué? Porque si nos dan un impacto en un motor y produce un daño grave, pues simplemente no hay empuje. Al no haber empuje hay una caída, al haber una caída hay una pérdida de un avión para el grupo. Entonces, vean que es interesante que cuando vemos la cantidad de datos que tenemos sobre el avión, no hay ni un solo impacto. Eso quiere decir que es muy probable que cuando un avión recibe un impacto en sus motores, no regresa. Podría ser el caso. Pueden haber miles de casos, pero en su mayoría los aviones que regresaron no tenían impactos. Entonces eso significa que lo que deberíamos de empezar a por blindar es los motores. Como siguiente área de blindaje deberíamos de blindar lo que es la parte de la cabina. Aunque tuviéramos un motor funcional con empuje, si no tenemos piloto, pues tenemos el mismo resultado. Interesantemente, la torreta, cuando recibía también impactos y la cola, los aviones no regresaban. Alguno que otro podría ser que haya regresado, pero en el ejemplo que tenemos por acá, tenemos que los impactos que producían ahí producían una caída. Probablemente perdían la cola y caían de picada al suelo. Entonces es importante entender el tipo de información que estamos analizando, que es cuando tenemos información completa, cuando tenemos información sesgada. Usualmente utilizamos datos donde extraemos promedios o extraemos muestras de información que representen la población de la información. En este caso tenemos una población sesgada. La interpretación y las decisiones, que lo comentamos ahorita, cuáles serían las partes más importantes de proteger dentro del avión. ¿Ok? Listo. Ok, continuamos. Ahora sí, la pregunta del millón. Después de que hemos hablado de todos los análisis, de que hemos conversado de cómo vamos trabajando, es difícil muchas veces cuando uno viene de un mundo de construir modelos en Power BI o en Analysis Services, en cualquier modelo que utilicen, cómo empezar a mejorar los modelos que nosotros le entregamos a los usuarios. Esto les va a dar muchísimo valor a ustedes como especialistas, como mentores, cuando empiecen a investigar un poco sobre la información. Un consejo, cuando van donde el cliente, primero investiguen cómo funciona la industria, porque es un poco difícil saber cómo funciona el cliente, pero por lo menos tener conocimientos de la industria. Si están trabajando con una industria bananera, investiguen cómo funciona el proceso del banano, cómo es el crecimiento del banano. Están trabajando con un dealer, cómo es el ciclo de vida de ellos. Posteriormente, empiezan a preguntarse
¿qué es lo que podemos hacer? La primera pregunta, de naturaleza, el ser humano lo que hace es comparar. Siempre comparamos. El ser humano es experto en comparar. Esto es más barato que esto es más bonito que esto es más rico que esto es mejor que esto, tiene más calidad que esta. Los reportes, cuando empezamos a hacer reportería o a hacer investigación o análisis exploratorio, lo que primero vamos a tender es a comparar. Y algunos de los gráficos que podemos utilizar para comparar son el column chart, el típico column chart que nos permite comparar dos valores, dos variables. El column chart con ancho podrían utilizarlo, y ahí estamos utilizando 3 variables que nos permiten no solamente saber cuál de los dos es más grande, sino cuál es más amplio. Algunos de los más conocidos por ahí, que son las líneas de tiempo, que esos son los gráficos que les van a permitir saber a través del tiempo cómo se comportan diferentes segmentos. Esto es muy, muy amado por casi toda la gente que utiliza Excel, que es muy rápido de construir, muy fácil de entender. Uno de los más menos utilizados, lo que menos he visto yo en el mercado, en las empresas, es el gráfico de telaraña. Este gráfico permite, también yo lo he utilizado para mostrar tendencias a través del periodo, donde puedo utilizar muchas diferentes variables. Puedo utilizar marcas de carros. Recuerdo en una empresa aquí de venta de vehículos que habíamos hecho un comportamiento en la telaraña donde cada uno de los hilos mostraba cómo se comportaba a través del año el estilo o las ventas de ese estilo de vehículo. Y ahí salieron patrones interesantes. Por ejemplo, el RAV4 se vendía más en una época, a través de todo el año había una venta similar, pero habían periodos donde subía, y entonces eso puede generar una fuerza de atracción dentro de la telaraña que les permite identificar cuando una fuerza de atracción o un vehículo está vendiendo más, cómo se comporta con respecto del resto de vehículos, y así sucesivamente a través de un periodo. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer, la siguiente exploración que vamos a hacer de los gráficos, es cómo se compone. La composición lo que hace es decir cómo un valor está integrado por múltiples variables. Para esto podemos utilizar, a mí me gusta mucho la cascada, el gráfico de cascada. Hay quienes no son tan amigos, por ejemplo, él siempre tiene discrepancias con respecto a lo que son los gráficos de cascada, pero a mí muchas veces me ayuda a entender qué es lo que estoy viendo de los datos. Por ejemplo, en ese gráfico podríamos pensar que la primera columna son las ventas completas de un periodo, un mes, un año. Podríamos ver que todas y cada una de las siguientes barras está diciendo cómo se compuso, cuánto colaboró ese mes en el año. Incluso en una farmacia habíamos hecho un modelo que decía, era un poco más complejo, pero él lo que hacía era que tenía 2 cascadas. El primer valor decía cuánto fueron las ventas de la semana anterior, y posteriormente todos los días iba completando la cascada diciendo, bueno, el lunes las ventas fueron tanto, el martes fueron tanto, el miércoles fueron tanto, y la última barra la utilizábamos para hacer la comparación. Y decía cuánto me faltaba para lograr la meta del mes de la semana anterior, o cuánto había superado las ventas de la semana anterior. Entonces era un modelo que le permitía mucho al farmacéutico y a los dependientes decir, estamos bajos, necesitamos impulsar más productos, necesitamos lograr más ventas, porque la tendencia debería ser siempre que superemos superar la semana anterior, o por lo menos quedar en el mismo monto de las ventas, nunca menos. ¿Ok? El otro, que son los stack, que son un gráfico de barras, básicamente, pero que lo estamos segmentando en la composición de los elementos que conllevan esas ventas. ¿Okay? Y el del superior, que las ventas, pero lo que hace es tomar las ventas independientemente de los valores y las presenta porcentuales. ¿Okay? Porque puede ser que tengamos crecimientos dentro de las variables internas, o las que lo componen, una creció y otra bajó, pero que nos dice cómo fue la composición. Uno de los que yo menos utilizo, o que menos recomiendo, es el pastel. La razón por la cual el pastel es funcional, hay que decirlo, es funcional. Sin embargo, la razón por la que yo no soy tan adepto a utilizarlo, es porque los pasteles, cuando hay muchas variables, se pierde de vista el objetivo, no se sabe cómo está aportando cada una de ellas, en qué proporción,
o cuando son pocas variables, una variación muy pequeña no permite al ojo humano determinar qué tan influyente está siendo la variable 1 o 2 dentro del modelo. Entonces, por eso es que yo soy un poco renuente a utilizar composiciones o mostrar gráficos de pastel para lo que es básicamente para cualquier modelo. No lo utilizo, trato de evitarlo. Ok, número 3. Esto es uno de los gráficos que se hace muy popular en estos tiempos de COVID, que son agrupaciones. Cuando salen las noticias que estamos teniendo clúster, que estamos teniendo grupos, que estamos teniendo contaminación comunal o transferencia comunal, lo que significa es que estamos buscando que la información se haga como estilo de racimos. Imagínense un racimo de uvas, que son pequeños grupos de información o pequeños conjuntos de información. Si recuerdan el gráfico vamos a devolvernos, esto no estaba dentro del proceso, pero vamos a devolvernos. Si ustedes ven la gráfica del avión, ven que aquí tenemos dos clústeres de información. Tenemos el clúster que está en las alas principales o las alas superiores, y tenemos las que están en la cola, que no me acuerdo si le llamaban alerones, creo que los alerones son parte del ala más bien. Tenemos dos clústeres de información. Aquí se está generando que hay que cuando el avión genera un clúster o un impacto dentro del ala, él probablemente retorne sano y salvo. En cualquiera de los dos, en las traseras o en las principales. Eso es un clúster, es agrupar la información de manera tal que podamos tomar decisiones individuales sobre los diferentes grupos. ¿Okay? ¿Cómo podemos representarlas? Bueno, hay dos gráficos que son los de burbujas, básicamente. El de la izquierda me gusta más porque puede agrupar hasta 3 variables que me dicen, o 4 variables incluso, que me dicen dónde están ubicados, cómo es el comportamiento. Lo podemos hacer a través de múltiples ejes. Por ejemplo, ahí estamos hablando del eje X, el eje Y, que me da una ubicación dentro de la información, dentro del plano cartesiano, y me dice qué tan importante o qué menos importante es. El tamaño de la burbuja me puede decir o representar algún síntoma, alguna variable del conjunto de datos, y el color también podría representar alguna otra información de los datos. El scatter lo que también ayuda a presentar o a determinar es cuando tenemos algún patrón de comportamiento. Si nosotros empezamos a ver una línea que crece o decrece dentro del proceso, podemos estar ante la presentación de grupos de información. ¿Okay? Y por último, antes de ir a lo que son las demos, vamos a buscar relaciones de la información. Esa relación quiere decir que queremos entender cómo el conjunto A de los datos interactúa con el conjunto B de los datos. Para los que trabajan con SQL Server, pues esto lo conocen como una relación y es muy natural. Pero cuando estamos hablando dentro del BI, hacemos algo más interesante, que lo que hacemos es que aplanamos los datos, construimos una dimensión con mucha información, con muchos atributos, que nos permiten determinar interacciones entre la información o relaciones de los datos. Y la expandemos cuando le agregamos, entre más atributos le extendamos o le agreguemos, pues más valiosos van a ser. ¿Ok? Entonces, vamos... perdón, ahí están algunos de los gráficos de relaciones. Por ejemplo, ahí lo que tenemos es un histograma que es diferente a un gráfico de barras, porque el histograma lo que busca es mostrar la distribución o el comportamiento o la relación de la información. Algún otro de los gráficos que en sí mismo en la presentación es una relación, que es los gráficos se me olvidó el nombre, se me escapó, donde muestran los cuadritos que contiene cada uno de los valores. ¿Ok? Bien. Ok, todos estos grafiquitos yo no me los inventé, es alguien más que ya había buscado, ahí va a estar dentro de la presentación, lo voy a poner también, lo voy a publicar al final dentro del canal de Se Habla SQL,
dentro del GitHub. También voy a poner la PPT para que la puedan acceder y ver los comentarios que lleva internamente. Ok, ya alguien ahí había hablado o había hecho, se había encargado de hacer los grafiquitos. Bien, vamos a ver si tenemos preguntas por el momento. Ok, continuamos. Por ahí vamos con la parte de las demos. Entonces, salimos de por aquí y vamos a pasarnos a las demos. Para esta demo, yo lo que utilicé fue algo muy fácil, muy sencillo. Bajé el registro de votantes de Costa Rica, donde me muestra alguna información básica, pero interesante para el ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es un gráfico de comparación. Este gráfico todo el mundo lo ha hecho, no lo vamos a hacer en R porque no tiene mucho sentido, pero basta con hacer una segmentación de los votantes por población, y aquí podemos comparar que, por supuesto, San José, que es la capital de Costa Rica, pues tiene una cantidad muchísimo mayor, que casi duplica la provincia que le sigue, que es Alajuela, en cantidad de votantes. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo está distribuido o cómo podemos nosotros dar, aunque suene medio extraño, cómo podemos dar prioridades cuando estamos haciendo una campaña electoral? ¿A dónde debemos centrar más nuestros recursos para aprovechar, para optimizar dicha información? Es una decisión que se puede tomar a partir de un valor bastante sencillo, sin necesidad de hacer mucha investigación. Ok. El siguiente reporte. Vean, aquí está el que yo les decía. Pueden ver que tengo de los dos gráficos, el que me gusta a mí mucho, que es el gráfico de cascada, donde tenemos la misma situación que teníamos en el de comparación, pero ahora estamos haciendo una composición. Vean que aquí estoy buscando el total. En el lado derecho tenemos el total de los votantes y tenemos cómo participan o cómo agregan valor o cómo se va componiendo los diferentes valores dentro de cada uno de los segmentos. Por ejemplo, San José es el que mayor aporte tiene, Alajuela tiene un segundo lugar, posteriormente tenemos Artagua, luego Heredia, luego Punta Arenas, Limón, Guanacaste y por último el Consulado, que es el que menos aporta, es decir, todos los costarricenses que se encuentran fuera del país. Cuando vemos el gráfico de pastel, podemos ver que él nos da información que en algunos casos, como es, por ejemplo, cuando estamos hablando de San José y Alajuela, es notoria la diferencia de votantes, es notoria. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando entre Guanacaste y Limón? Si ustedes se fijan, entre Guanacaste y Limón, los valores en el gráfico de pastel pueden ver que son muy similares. Es decir, si yo los veo de buenas a primeras, no podría decir cuál de los dos es más grande solamente viendo el gráfico. A diferencia del gráfico de cascada, que también tienen parecidos los tamaños, puedo indicar cómo está creciendo. Son muy parecidos. ¿Okay? En este caso no es tanta la diferencia. Pero vean que entre Guanacaste y el Consulado, pues sí se logra notar la diferencia, que es abismal. Ok, creo que tenemos una pregunta. No se ven los reportes. Ok, perdón, vamos a volver a compartir. Vamos a compartir. Vamos a compartir el PowerPoint. Me dicen si se están viendo ahora. No, ok, no se ve. Perdón, disculpe, ya lo puse. Ok, ahí estamos viendo vamos a compartir mejor el escritorio porque veo como que brinca mucho. Ok, ahora sí. Listo. Ahora sí se están viendo. Bien, entonces, les comentaba que cuando este reporte
el reporte yo lo voy a poner a disposición de todos. Ahora, después de la charla, lo voy a subir a GitHub, recuerden, se habla SQL, en conjunto con el conjunto de datos, por si lo quieren explorar un poco más. Con solo el Power BI les va a ser suficiente, pero también les voy a compartir las fuentes de los datos. Entonces, ahora sí, cuando estamos viendo, vamos a retomar el ejemplo para que lo puedan ver, cuando estamos viendo lo que es la provincia de San José, podemos ver que la comparación se hace evidente en este gráfico de barras que tenemos, que San José es el mayor, la provincia que más aporta votantes, y se puede ver que es casi el doble de lo que aporta Alajuela, que a Alajuela le lleva casi un tercio, no son dos tercios mayor que lo que aporta Cartago. Cartago y Heredia son dos provincias habitacionales que tienen una relación muy parecida, al igual que Punta Arenas, Limón y Guanacaste, que es donde la relación se hace muchísimo más pequeña. Y el consulado son todos aquellos que están registrados en el extranjero. ¿Okay? La parte de la composición, los reportes de composición que les decía, que era cómo se muestran cada uno de las diferentes provincias y cuánto están aportando para el gran total del país. Entonces, aquí en el gráfico de pastel podemos ver que cómo es que es tan difícil poner o poder interpretar que los datos, cuáles son mayores o cuáles son menores. ¿Ok? Bien. El tercer ejemplo, vamos a ver, es uno de distribución. En el de distribución, estamos viendo de manera diferente los datos también de los votantes, tanto de Costa Rica, tanto que estamos viendo por provincias, pero aquí lo que hicimos es que los distribuimos entre lo que es el género. Podemos ver que Alajuela tiene casi la misma cantidad de votantes femeninos como masculinos. A diferencia de San José, en San José hay una pequeña crecimiento sobre la población femenina. Eso es decir, en San José viven más mujeres que varones. Al igual como sucede en Heredia, pero en una menor cantidad. Pueden ver que por acá se hace muy pequeña la diferencia. Limón tiene el caso contrario, tiene una mayor cantidad de habitantes varones que mujeres, al igual que Punta Arenas. Es un rasgo interesante. Y en el extranjero, la población, tanto femenina como masculina, son casi idénticos. Es muy pequeña la diferencia. ¿Okay? En el gráfico de arriba, que es un gráfico en R, lo que está haciendo es mostrando la densidad. ¿Qué es lo que quiere la densidad de la población? ¿Qué es lo que busca este tipo de gráfico? Este tipo de gráfico lo que tiene o trata de mostrar es dónde o predecir dónde está la cantidad de la información más dentro de los datos. Acá, en la cumbre o en la cúspide del gráfico, siempre vamos a tener la media, la módica y la mediana juntas. Entonces, con esto lo que podemos es tratar de ubicar una información dentro de alguno de estos valores. Estas dos líneas que terminan, pues nunca van a llegar a tocar el eje X, pero tratan de mostrar dónde se va a encontrar la información. Pueden haber diferentes tipos de campanas, pueden ser más alargadas, más echadas hacia la izquierda, hacia la derecha, o puede tener incluso dos curvas de información. ¿Okay? Cuando vamos a ver el reporte de las relaciones, esto también se puede utilizar como lo que es la composición. Depende de lo que estemos queriendo mostrar. Es importante mencionar, que no les he dicho hasta el momento, que todos los gráficos, o la mayoría de los gráficos, pueden estar en una u otra situación. Lo importante es que ustedes determinen cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo. A lo que me refiero con cómo utilizarlo es cómo combinan ustedes los diferentes gráficos para contar la historia o contar o explicar un gráfico anterior. Pueden tener 2 o 3 gráficos, que es lo que se hace normalmente en un dashboard, 4 gráficos, 6 gráficos cuando mucho, donde cada uno de ellos explica o un concepto muy puntual o explica el gráfico que tiene anterior a él o al posterior a él. ¿Okay? Que es lo que busca dar ese tipo de explicación.
Ok, ahora sí, a la parte bonita de la información. Cuando estamos hablando de gráficos con R específicamente, vamos a hablar de que podemos construir información muy rápido dentro de los valores. Por ejemplo, este gráfico, que es muy sencillo, lo que está haciendo es que les está mostrando la relación que existe entre el precio de un vehículo y el precio máximo de ese tipo de vehículos. Y adicionalmente muestra que la tendencia es cómo va a ir vendiendo. Entonces, cómo se van a ir moviendo cada una de esas ventas. Vean que aquí, esto es un gráfico que no se podría, que es más difícil de lograr con las visualizaciones de Power BI, pero con R es algo muy sencillo. Y vean que lo único que contiene es 1, 2, 3 instrucciones para construir el gráfico. Como les comentaba, eso va a quedar público para todos. Lo único que utiliza es una lista, una librería, hace el llamado a los datos, le dice que haga un plot. Este tipo de plot no tiene nada especial, simplemente está percibiendo el precio y el precio máximo. ¿Ok? Y lo está mostrando en los diferentes colores que se quisieron poner en ese momento, y después pone el precio y el precio mínimo. ¿Ok? Entonces tenemos precio máximo y precio mínimo, y podemos ver que esta línea que tiene en medio es la regresión lineal, que él está diciendo más o menos, y el comportamiento de los datos va a ir, tiene una inclinación, no es completamente creciente, pero es creciente. ¿Ok? No es exponencial. Bien, ese es el primer ejemplo. Ahora, el que más me gusta es el siguiente ejemplo, que esto sí vamos a dedicarle un poco más de tiempo. Este es un conjunto de datos que existe dentro de R y lo consume de forma natural Power BI. ¿Qué es lo importante? Primero, que desde Power BI podemos llamar al IDE de nuestra preferencia para construir reportes o para construir los esquemas. Basta con ir a la configuración y decirle que yo quiero utilizar el IDE X o Y. También tenemos para Python, pero yo en realidad no manejo Python. Entonces vamos a hablarles de esto. Entonces aquí, si yo tuviera algún otro editor de R, podría utilizarlo. Y lo más importante, un tip muy valioso. ¿Cómo hacemos para cambiarnos de versión de R? En este mismo combo podemos decirle cuál yo quiero utilizar. Vean que yo ahorita solamente tengo dos versiones instaladas de R. Tengo la última que salió ahora en marzo, que era la 3.6.3. Y además tengo la de SQL. Esto es importante tenerlo en el radar, porque si ustedes quieren generar reportes que puedan ser metidos o ser invocados o cálculos que ustedes quieren llamar dentro de los datos de SQL Server, es importante que los calculen siempre y que instalen la librería dentro del entorno correcto, el environment correcto. Si yo quisiera utilizar el entorno que viene con SQL Server, pues simplemente me cambio, o puedo utilizar cualquier otro y le tengo que decir un directorio adicional. Bien, en el caso de nosotros vamos a usar el estándar, que es el último, y este tiene un gráfico muy interesante. Ese gráfico, cuando yo lo estoy enviando, lo que me está diciendo es, o tratando de buscar, si hay algún patrón de comportamiento, alguna relación de la información entre los animales, entre el tamaño del animal, el peso del animal y el tamaño del cerebro. ¿Ok? Como pueden ver, pareciera que no hay ningún tipo de relación, o no hay una regresión donde diga, bueno, los animales más pesados tienen un cerebro más pequeño, o cómo funciona. Un tip importante es que los datos, cuando los analizamos, también tenemos a veces que no solamente graficarlos, hay que explorarlos y ir más allá. Por ejemplo, ¿cuál es el truco de este conjunto de datos? Yo aquí tengo estas presentaciones, voy a ejecutar la número 2, donde voy a presentar dos reportes, y podemos ver que si lo ejecuto, en el momento que le aplico un logaritmo a esos valores, tengo una relación lineal casi exponencial. Perdón, donde ahora sí puedo asumir que el tamaño del cerebro va en relación con el tamaño del cuerpo del animal. Es decir, la cantidad de kilos que pesa un animal puede influir en el tamaño del cerebro. Y aquí sí podemos ver que hay una
un comportamiento entre más grande el animal, pues mayor es la relación en su cerebro. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos preguntas, dudas por ahí. Ups, tenemos 25. No se ve, no se ve, no se ve. Disculpe, no se ve la gráfica. Bueno, era cuando no estábamos viendo los valores. No se visualiza. Buenas tardes, estabilización. Yo creo que era que no se veía. Querían ver los gráficos. Muy bien. No veo. Estaré pendiente de mi correo electrónico entonces. Ok, perfecto. Como que querían ver los gráficos. Muy bien. Ese es el último reportecito. Nos devolvemos por aquí. Y vamos a ver si continuamos. Bueno, les agradezco montones, ya se nos está gastando el tiempo, creo. Estamos sobre tiempo ya, más bien. Les agradezco por haberme acompañado. Mil disculpas por el errorcito de los gráficos, pero les dejo por ahí todos los lugares donde pueden ubicar esta sesión y otras sesiones. Todas las están siendo grabadas, luego les vamos a compartir dentro de Facebook, GitHub, YouTube, WordPress, Outlook. Todos me pueden buscar como Se Habla SQL, ya sea en Facebook, en GitHub, también me van a encontrar como SQL, también el canal se llama Se Habla SQL, en Outlook, se habla SQL, @outlook.com, por supuesto. Mi nombre es Ricardo Estrada, muchas gracias por haberme acompañado y los espero después del almuerzo, después de una breve pausa. Muchas gracias.